ejemplo, en la medicina tradicional china, uno de los rezos es no hay enfermedades, hay enfermos, que no es lo mismo, incluso aunque pongas un diagnóstico en esta persona que en esta otra, o en esta hay que cambiar el tratamiento y le va mejor otro tratamiento, aunque hayamos puesto la misma etiqueta, y en esta persona la evolución con ese tratamiento previsiblemente va a ser distinta de la evolución de la misma condición en otra persona, porque es así, porque es asá, porque se toman las cosas así, porque se toman las cosas asá. Entonces, de la misma manera que no hay enfermedades, hay enfermos, decíamos, no hay cabreo o cabreos, que podamos poner en una lista o en una clasificación, aunque se pueda hacer el intento, hay personas que se cabrean. La forma de cabrearse de cada persona hasta cierto punto, bastante punto, es única. Desde PNL, ¿cómo trabajamos? Pues desde PNL primero tenemos que entender cómo la persona hace ese cabreo. Y cómo la persona hace ese cabreo tiene que ver con las cosas que ve en su mente, con los recuerdos que trae, con las expectativas que se hace. Todo eso es como realmente una película mental. Aparecen imágenes de personas, de lugares, de circunstancias, de situaciones. Aparecen frases que oyó decir a otras personas, o aparecen frases que se dice ahora mismo y no es consciente de que se las dice, y esas frases además tienen un tono, tienen un volumen, y eso produce cambios en el cuerpo, de los cuales la persona a lo mejor no es consciente. Esos cambios en el cuerpo hacen que haya, por ejemplo, mayor inhibición cortical del córtex prefrontal, y que pensar con claridad se vuelva más confuso, y que eso haga que el recuerdo vuelva a aparecer. Entonces, al final, lo que está haciendo la persona es una secuencia de representaciones mentales, ¿no? Imágenes, frases o palabras que se dice, cosas que pasan en el cuerpo que llevan a otras imágenes, que llevan a otros recuerdos. Al final, producto de eso, la persona acaba a lo mejor dando un puñetazo o dando un grito y sintiendo que el corazón se lo ha puesto a mí. Lo que hacemos nosotros en PNL es ver cuál es esa secuencia. Para ello tenemos pues instrumentos, ya sabes, como el metamodelo, como la licitación de estrategias sensorio-perceptivas, etcétera. Y a partir de ahí podemos proponer cambios. Podemos decir, ¿qué pasa si cuando ves esto, en vez de decirte a ti mismo esto, cambias algo? Por ejemplo, podría cambiar algo en el cuerpo, que es primero tener, por ejemplo, un control de mi respiración, que puedo aprender a controlar en segundos, lo cual cambia la coherencia cardíaca, lo cual influye en la presión arterial, lo cual evita ya, por ejemplo, que haya un secuestro emocional, que es el que va a dar paso a la explosión de cabreo. O puedo simplemente darme cuenta de que me he dicho una determinada frase y cambiarla inmediatamente por otra que ya tengo preparada, que me sirve como enganche. O puedo, si he hecho un anclaje, directamente dispararme ese anclaje interceptar el estado y anularlo. Anular lo que iba siendo, ¿sabes? Es como si hubiera prendido la mecha y lo que hiciera el anclaje es y apaga la mecha. Entonces la bomba no explota. Entonces tenemos tantas herramientas y tantos recursos que se pueden utilizar muchos y de maneras muy distintas combinados. En PNL, al final lo que hacemos es que trabajamos para una persona, es decir, no estamos interesados en decir, tengo una fórmula para minimizar el cabreo que además es universal y es cierta en el 100% de los casos para todo el mundo, y lo pongo en un envase y lo vendo, ¿no?, en la farmacia de remedios emocionales. En PNL decimos, bueno, vamos a trabajar tú y yo, vamos a entender qué pasa de piel para adentro, en tu cabecita, en tus emociones, en cómo te hablas a ti mismo, en un montón de cosas, que es cómo tú funcionas, que es lo que te lleva al final a hacer esas cosas que te gustaría evitar, que es sentirte así, o dar gritos, o hablar a la gente de esta manera, o dar un golpe en la mesa. Cuando entendamos cómo es la cadena, hacemos ingeniería inversa, cambiamos una cosa por otra, y entonces ejecutas esa otra estrategia. Si el resultado es que al final, pasando lo mismo, tu reacción es distinta, tenemos éxito. Y ya sabes cómo gestionar tu cabreo. Es así de sencillo o de complicado, porque hay personas, no todas las personas tienen el mismo grado de conexión con lo que piensan, con lo que sientan. Hay gente que está, yo qué sé, pues muy distanciada de sus emociones, gente que le cuesta más visualizar. Hay que adaptar el método de trabajo a cada persona. Yo de antemano no sé ni lo que voy a hacer. Una de las cosas que más difíciles tengo de contestar a mis alumnos, hay gente que me contesta lo siguiente: ayer vi a un cliente que lo que le pasa es esto. ¿Qué tengo que hacer, José Luis? ¿Qué técnica de PNL tengo que utilizar? Yo no puedo saber qué tengo que hacer con una persona que ni siquiera conozco. Lo que hacemos en PNL es que trabajamos uno a uno y adaptamos
adaptamos el esquema de intervención en función de lo que tengo delante. Entonces, no tengo delante a esa persona, me tendrías que contar, tendría que hacer una supervisión de casos, tendría que tener registros de todas tus sesiones, contarme todo eso y luego yo tendría que ver a esa persona y ya vería qué hago. Claro, no utilizamos estadísticas, no intentamos que las soluciones que hagamos tengan una validez estadística de extrapolación a la población normal. Trabajamos el uno a uno con todo lo que eso puede traer de especial en cada persona. Entonces, claro, yo ahí soy antirrecetas. Luego hay remedios, entre comillas. Es como cuando alguien va a dejar de fumar y hay una fórmula que funciona en un 80-90% de las personas que siguen este método consiguen dejar de fumar. Bueno, pues eso es una realidad constatada, entonces sí, pues lo puedo decir así. Y si tenemos ese método, fantástico. Para el otro X%, PNL. Qué bueno, me ha gustado este final. Gracias por explicar el hecho de que es muy importante trabajar con cada persona de manera individual para ver realmente cómo se le puede ayudar y que no hay esa fórmula mágica que hace esto y esto, porque a veces incluso no llegan a respira, es que no les da tiempo. Es decir, vamos a trabajar lo que tú decías antes eso, para que cuando llegue el momento ya lo tengas trabajado, lo recuerdes y tengas un recurso que te ayude. Cuando trabajas con un N muy grande, es decir, si yo, aunque trabajo individualmente, imagínate que en 20 años de experiencia te dijera, mira, he trabajado con 20.000 clientes y de esos 20.000, 15.000 venían con un tema de ira y tal. Yo puedo, claro, haber constatado con esa experiencia que hay una serie de factores que en un tanto por ciento X funcionan con la mayoría de las personas. Es decir, puedo haber constatado ciertas regularidades que por supuesto voy a emplear y voy a utilizar. Pero lo bueno es que si en una persona determinada incluso dices, joder, pues a esta persona, mira, no funciona el anclaje. Pues no puedes hacer el anclaje, que es parte de tu fórmula de éxito. Pues ¿qué haces? Pues que en vez de hacer un anclaje, haces una técnica o haces un reencuadre más basado en la narrativa, ¿no? O utilizas lenguaje ericksoniano, un lenguaje hipnótico indirecto para puentear toda la censura consciente de la persona. Y con PNL podemos trabajar el lenguaje, podemos trabajar el pensamiento, podemos trabajar las emociones. Podemos trabajar directamente también comportamientos, es decir, vamos a hacer esto y después vamos a ver cómo lo vivimos, ¿no? Porque al final es entender que son los elementos que cambiamos en nuestro lenguaje, en nuestras emociones, en nuestros patrones de pensamiento y en nuestro comportamiento, lo que cambia esa experiencia subjetiva. Fíjate, me acaba de venir un ejemplo que a lo mejor nos vale. Imagínate que vas en el metro, aunque no sé si te gusta montar el metro, pero vas en el metro, está lleno, hace muchísimo calor, vas muy incómoda y todo eso te genera un cierto estrés psicofísico, que es lo más alejado de estar relajada y en calma. ¿Vale? Además has tenido un día fino en la oficina y vas a casa donde ya llegas tarde, o sea, vas en ese punto, ¿no? Entonces llevas unos zapatos que te hacen mucho daño y te aprietan en ese juanete que ya sabes que te tendrías que operar, pero que por lo que sea lo has dejado y el dolor es muy intenso en ese punto. Es como si ese calor sofocante del metro y esos pensamientos que estás teniendo de lo que te espera en casa y del día y cómo te ha hablado tu jefe y no sé qué, y el olor que hay además en el metro, que todo se empieza a volver un poco más molesto, se está concentrando en ese punto del juanete, ¿no? Lacerante casi, doloroso. Y en ese momento notas como alguien que debe pesar bastante te está pisando justo en el juanete. El dolor es como que ya no es del juanete, el dolor está en cada poro y cada terminación nerviosa del cuerpo, llega a la coronilla y a partir de ahí vas a explotar. Así que ya no puedes más, te vuelves hacia esa persona dispuesta a cogerla del cuello o a decirle algo que no va a ser precisamente amable, y en ese momento lo que ves es un bastón blanco. Y cuando subes la vista ves que la persona parpadea y te dices a ti misma, oh, es un pobre ciego. Y tu ira hace. ¿Y se acabó? Qué buen ejemplo. ¿Y se acabó? Qué buen ejemplo. Y se acabó. Entonces es el bastón blanco, lo pueden llevar los demás, o puedes hasta tú a veces ponerse. Te voy a poner un bastón blanco, porque es que si no... Qué maravilloso ejemplo.